entiendo que tenemos todo, a ver, entendemos lo del poder enorme de Alfonsín, lo de la limitación a nivel accionar político. Eh, lo habíamos visto con la parte como más de iglesia, lo habíamos visto con bueno, todo lo que era divorcio vincular, lo habíamos visto con relacionarse con las Fuerzas Armadas para demostrar en este caso eh, las limitaciones que tenía en cuestiones de derechos humanos. Y paso siguiente, lo que nos tocaba es ver la cuestión de la CGT. Y nosotros dijimos bien que para comprender en este caso la relación de Alfonsín con la CGT, necesariamente lo que teníamos que hacer es intentar como identificar cuestiones económicas. En lo económico habíamos trazado dos momentos, ¿alguien nos recuerda? Sí, a partir de 1985, si no me equivoco, cambia del plan austral, o sea, es lo que implementa, y antes había otro plan económico, que no me acuerdo el nombre, pero era algo con ese. Claro, era Grispun o Gruspin y era Surville. Bien, tenemos el primero, del primer momento del 83 al 85, donde vos tenés a Greenspoon como ministro de Economía, y después teníamos del 85 en adelante, con el Plan Austral, todo lo que tenía que ver con Surruil. ¿Estamos? Surruil como este ministro de Economía, nada, por ahí como de corte un poco más neoliberal. Ahí apareció la idea del Plan Austral y le dije que había otro plan que era Primavera. A ver, a mí lo que me interesaba era un poco, primero, entender qué conjunto de medida toma cada uno de estos ministros para que ustedes puedan ver como 100% la diferencia entre cada uno de ellos. Y sumergirnos un poquito en la idea de Surrubil, pero básicamente porque necesito entroncar o por lo menos enlazar Surrubil con la conflictividad que tiene con CGT. En la página 289 dice en el segundo párrafo completo, ¿alguno que pueda leerlo? Que dice durante el primer año de gobierno radical. Vamos, cualquiera, Marisa, lee vos. Cualquiera. Yo lo tengo a mano. El libro más, dale, Nico, todo tuyo. Durante el primer año del gobierno radical, la política económica del ministro Bernardo Greenspoon se ajustó a las fórmulas dirigistas y redistributivas clásicas similares a las aplicadas entre 1963 y 1966, que de sus rasgos generales el radicalismo compartía con el peronismo histórico. La mejora en la remuneración de los trabajadores, junto con créditos ágiles a los empresarios médicos, sirvió para la reactivación del mercado interno y la movilización de la capacidad ociosa del aparato productivo. La política incluía el control estatal del crédito, el mercado de cambios y los precios, y se completaba con importantes medidas de acción social, como el Programa Alimentario Nacional PAN, que proveyó de las necesidades mínimas a los sectores más pobres, afectados por la recesión y el desempleo. Con todo ello se apuntaba a mejorar la situación de los sectores medios y populares y a satisfacer las demandas de la justicia y equidad social, que habían sido banderas de la campaña electoral. Bien, punto. Pregunta. ¿Con qué entronca la era Greenspoon a nivel económico cuando lo ubican años? Con Ilia. Con Ilia, ¿estamos de acuerdo? 63-66 Ilia, recordemos esta idea de tres momentos cuando hablábamos de empate, uno que era Revolución Libertadora Liberal, uno que era frondizi desarrollista y un tercer momento, 63-66, que era Ilia, que se correspondía con la idea de mercado interno. A ver, lo que me importa que ustedes vean es, está entroncando en este caso el momento Greenspoon con ese momento de radicalismo que parecería, cuando uno lo mira así como a simple vista, con una especie de Estado benefactor, ¿no? O sea, por lo menos un Estado de vuelta cuidando aspectos internos. Y después dice, página 290, al otro lado, dice, a principios de 1985, Nico, seguilo vos, dale, que fue como fluido y rápido. A principios de 1985, cuando la inflación amenazaba desbordar en una hiperinflación, la conflictividad social se agudizaba y los acreedores externos hacían sentir en forma enérgica su disconformidad. El presidente Alfonsín reemplazó a su ministro de Economía por Juan Zorrulí, un economista recientemente acercado al radicalismo que lo acompañó casi hasta el final de su gobierno. Por esos meses se sumó otro elemento conflictivo, la agitación militar. En vísperas del inicio del juicio de las juntas, a fines de abril se denunció un posible intento de golpe de Estado contra la frágil democracia. La civilidad, convocada a Plaza de Mayo para defender el gobierno, recibió el sorpresivo anuncio del inicio de una economía de guerra. El 14 de junio de 1985, Zurrulí anunció el nuevo plan económico bautizado como el Plan Austral. Seguilo. Hoy lees vos, hoy vas a ser el lector sí, oficial sí. de nuestra clase. Veo, ok.
Su objetivo era superar la coyuntura adversa y estabilizar la economía en el corto plazo a través de un fuerte shock, de modo de crear las condiciones para poder proyectar transformaciones más profundas. Lo primero era detener la inflación, reduciendo las expectativas inflacionarias que se impulsaban. Se congelaron simultáneamente precios, salarios y tarifas de servicios públicos, se regularon los cambios y las tasas de interés, se suprimió la emisión monetaria para equilibrar el déficit fiscal, lo que suponía asumir una rígida disciplina en gastos e ingresos, y se eliminaron los mecanismos de indexación desarrollados durante la etapa de alta inflación y responsables de su mantenimiento inercial. Como símbolo del inicio de la nueva etapa, se cambió la moneda y el peso argentino fue reemplazado por el austral. Bien, última cosa que me interesa. Van a la página 292. Al final de todo dice, el gobierno exploró distintos caminos. Sí. Sí, es tuyo. Siempre es tuyo, Nico. Okay. Hoy. El gobierno exploró distintos caminos para atacar el problema. Hubo un proyecto para unificar y disciplinar su manejo financiero y otro para incorporar empresas extranjeras al manejo de la empresa nacional de telecomunicaciones Entel y de Aerolíneas Argentinas. Se intentó reactivar la inversión extranjera, especialmente en la área petrolera. El presidente Alfonsín anunció este plan en Hudson y también se esbozaron planes de reforma fiscal más profunda y de regularización de la economía. Punto. Todo ello chocaba. Okay. Bien, con eso estamos. Pregunta. Si uno tuviese que sintetizar en base a lo que nos lee Nico, la parte de Alfonsín, económicamente hablando, desde el 85 en adelante, ¿qué es lo que uno podría, a qué conclusión uno podría llegar? Como que tiende a las privatizaciones. Bien, en la última parte es un buen ejemplo. A propósito fue. Uno relaciona privatizaciones con Menem. ¿Estamos? Menem es sinónimo de todo lo que ustedes... Menem lo hizo, básicamente. Ustedes tienen como así, como taladrado que Menem. A ver, fíjense que acá lo último nos lee Nico, lo que nos lee Nico dice... incorporar empresas extranjeras al manejo de empresas nacionales de telecomunicaciones. Entel, lo que hoy es ¿qué? ¿Qué es hoy Entel? Bueno, en realidad fue hasta hace un año atrás, creo, 2 años atrás. ¿Qué es Entel? Telefónica es. Telefónica, y hoy creo que es Movistar, ¿estamos? Digo, porque creo que Telefónica ya no existe. O Aerolíneas Argentinas. A ver, cuando uno empieza a mirar y cuando uno empieza a trazar como el periodo de manera un poco más en continuidad, lo que te queda claro es que en realidad Menem es lo suficientemente extremo en el conjunto de medidas económicas que toma de corte neoliberal, pero en realidad lo que uno empieza a ver cuando alumbra periodos anteriores es que en realidad ya había empezado. Estamos, a ver, las privatizaciones no son de Menem, no son ni siquiera exclusivas de Alfonsín y Menem. Digo, las privatizaciones o algunas de las privatizaciones ya estaban en el proceso. Estamos, si uno piensa tanto plan primavera, en esto que nosotros hacíamos como en una especie de pequeña línea del tiempo. Si nosotros pensamos este momento 83, 85 como Greenspoon, con todo lo que ya dijimos de Greenspoon. Y si uno piensa el momento 85-89, con su rubia a la cabeza y sus 2 planes económicos de importancia, esto lo hice la vez pasada. 85 era plan austral, 88 era plan primavera. Lo que nos tiene que quedar claro es que ambos planes son de ajuste. ¿Qué es un plan de ajuste? De hecho, apareció un término que ya lo vimos en otro momento. ¿Cuál es el término electrónico? Lo de déficit fiscal, ¿no? Sí, bueno, déficit fiscal igual tenía que la historia de la Argentina, pero hay un término concreto con lo que uno lo relacionó a un ministro de Economía también neoliberal. ¿Lo viste vos, Nico, en algún momento? En esto que leíste. En la página 290 dice, su objetivo era superar la coyuntura adversa y estabilizar la economía de corto plazo a través de un fuerte shock. ¿A quién se la asocia de vuelta con la idea de shock? ¿Quién intenta implementar un shock y le sale terrible? Porque sos... Rodrigazo. Rodrigazo. Estamos, o sea, a lo que voy es, cuando uno ve el conjunto de medidas que se están tomando en función de normalizar ciertos desajustes económicos de la era de Alfonsín, lo que uno se encuentra es que naturalmente, tanto esta como estas están orientados a hacer
Medidas para reducir el déficit fiscal, quiere decir que para que el Estado gaste menos en función de que está gastando mucho más de lo que puede. Medidas orientadas a frenar un proceso inflacionario que se está desbordando y que eventualmente se irá desbordando más adelante. Y por otro lado, no me parece menor el tema. Digo, son medidas que cuando uno las entronca, o sea, lo de acá está fuertemente asociado a FMI. Está fuertemente asociado a entidades internacionales que te dan el visto bueno para lo que estás haciendo. No hay que olvidarnos que tendría que corroborarlo, no me acuerdo si es 87, 88 por acá. A nivel mundial se empieza a dar esto que nosotros definimos o que por ahí en algún momento escucharon como consenso de Washington. ¿Alguien sabe qué es el consenso de Washington? Sí, lo vimos en geografía en los primeros años. Iba a decir, ¿qué otro tiene que haber dicho? ¿Qué es, Alejo? Era un consenso, o sea, era un consenso entre los países entre los países, pero entre un par de ministros. Sí. Que termina como culminando en que Argentina, no sé, pero como que ayudaba a que vengan más empresas al país, o que como que justificaba. No que era un más conjunto de... Yo lo estudié ahora para la previa, que era un conjunto de políticas, sí. ¿Está bien? Un conjunto de políticas económicas que era para países emergentes y tipo eran 10 medidas que te decían como 10 medidas neoliberales puras. 10 recetas. Privatización de empresas y todas esas cosas. Tal cual, está buenísimo que lo hayas aprendido. Es más, te juro que voy a mandar un mensaje a Silvia y voy a decirle que lo aprendiste. Tal cual, ¿qué es el consenso de Washington y por qué lo necesitamos? Este consenso de Washington, digo, si lo entendemos en función de los últimos años de Alfonsín, a ver, es lo que da origen, por decirlo en una terminología que nosotros ya conocemos, es lo que da origen a la segunda oleada neoliberal. O sea, el consenso de Washington está sucediendo casi a la par de los últimos años de la Unión Soviética, en un momento donde se está como viviendo abajo de manera bastante rápida, por decirlo de alguna forma. Y lo que hacen es un montón de economistas se sientan a definir lo que se definen como 10 puntos o 10 recetas neoliberales. Básicamente lo que te dice este consenso de Washington, que es un acuerdo entre estos economistas, son como 10 elementos que vos tendrías que tomar a nivel medidas, de manera descontextualizada para poder encaminarte fuertemente hacia la etapa neoliberal. ¿A qué me refiero descontextualizada? Que en realidad son 10 recetas que se deciden en una mesa chica, sin tener presente, no sé, si vos en Bolivia tenés determinadas características, si Argentina tiene determinadas características, pero eventualmente estas 10 recetas son las que se aplican de manera casi ciega en un montón de países en los 90. ¿Estamos? Ahora, a mí lo que me importa es que ustedes vean que estos años de acá, repito, los de los últimos años de Alfonsín, o por lo menos del 85 en adelante, se corresponde casi 100% con políticas de tipo neoliberal. Porque en el fondo Alfonsín lo podemos salvar de un montón de cosas, pero no lo podemos salvar de lo económico. ¿Vamos? Porque lo económico es igualmente responsable, o es en parte también responsable, de no haber podido torcer ese brazo neoliberal. Y bueno, un poco, no sé, digo, llevarnos de a poquito, paso a paso, hasta el 2001. Si sabemos esto, si entendemos que ambas políticas, o por lo menos los dos planes más fuertes de Surruil, son de shock. Es decir, son de ajuste, son de congelamiento de salarios, son de reducción de gasto público, son de eliminación o freno a la emisión monetaria, evitamos que haya inflación. A ver, la pregunta es, ¿cuál es la actitud de la CGT para con este muchacho? ¿Y por qué? No creo que haya sido la mejor. No, es que no tendría que ser. Pará, pero antes de esto nos metemos acá. Vamos, no es la mejor y estamos de acuerdo. Vamos, son 2 minutos, me importa. No era que en su principio, tipo... O sea, no solo la CGT, sino como bastantes... Al principio tuvo cierto éxito poner el plan austral, y los distintos grupos se vieron conformes porque en el corto plazo, o sea, tuvo una cierta resignificación, pero después como que... Nada, empezó a caer y ahí como que todos los grupos se pusieron en contra. Exacto. Y después creo que era de las elecciones del 87, cuando vieron como que no conseguían muchos votos,
como que la CGT, que tenía medio como un pacto interno, por así decirlo, con el gobierno, o sea, se tornaron para el otro lado y dijeron, Bien. bueno, si nosotros podemos llegar a ganar, nada. Bien, en base a esto último, vemos esto y en Y base te a esto. iba a agregar, nada, Dígale. que viendo el título del video no es que se comió 13 paros Que generales, se comió 13 paros generales, lo cual es un montón, pero por tipo ahí, uno al mes, más de uno al mes, cuando uno dice digamos. 13 paros generales, de repente te quedas con el número, digo, pero hay que dimensionarlo. Por eso busqué a ver si había algún video que te lo permitiera ver, y fíjense esto, son 2 minutos lo que me importa esto, menos, 1 minuto. Dígame si se escucha, ¿eh? ¿Cómo está Macri con relación a otros presidentes en su vínculo con los sindicatos y con los paros nacionales? Lo que trajimos son los datos de todos los paros generales desde el retorno de la democracia en 1983 hasta la actualidad. En estos 8 primeros meses de gobierno, Macri no tuvo paros. Ningún paro nacional. Ningún paro general. Tuvo una movilización grande el 29 de abril por el tema de ganancias, despidos y algún otro reclamo, pero por ahora no paros. El presidente que más paros tuvo fue Alfonsín, que tuvo 13 paros generales. Pero si uno toma, no por cantidad de paros, sino por tiempo en el gobierno y paros, el presidente que más sufrió fue de la Rúa, porque tuvo 9 paros, pero en 2 años. Claro. Eso te da un paro cada 3 meses. En cambio, si uno toma todo el periodo democrático del 83 a la actualidad, el promedio es que tenemos un paro cada 10 meses. ¿Y Menem cómo le fue? Bueno, Menem, la primera presidencia tuvo solo, lo podemos ver ahí, Sí. tuvo solo 3 paros, en la segunda tuvo 5. Ajá. El momento que menos paros tuvimos fue, si uno toma la primera presidencia de Néstor Kirchner, la presidencia, de de Kirchner y la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, te da que en un periodo de 8 años hubo apenas un paro. Claro, el primer momento de crisis, los primeros años de Néstor Kirchner, ¿no? Exactamente, la explicación de los analistas Claro. es, bueno, salíamos de la peor crisis social económica, los sindicatos no hicieron su última ratio o no llevaron un paro. Claro, No me importa lo que primer dice momento los de crisis, Fernández. los Esperen que primeros quiero años llegar de acá. Néstor Ahí. Punto. Nos quedamos con esto. Primero, ¿qué análisis harían ustedes en base a esto? Si yo se los pusiera, suponemos que fuese el último. Les pongo esto, obviamente habiendo dado Menem, de la Rúa y un poco de los Kirchner. Les pongo esto para analizar. Lo de Alfonsín, ¿en cuántos años fue? ¿En 6? 5 años y medio. 5 años y medio. ¿Qué podrían deducir ustedes de esto? A ver. Respecto de la actitud de la CGT o de la estructura sindical en su totalidad. Primero, la relación que tenían con los gobiernos más de tipo populistas, ¿En qué sentido? A ver, amplíamelo. en el sentido de ponerle, bueno, Menem, si bien no era, tipo, sus medidas no eran de carácter, Benefactores. claro, benefactores, él como que daba a entender que era básicamente como del partido peronista, Sí. o de esa línea. Es que lo era, en realidad. Después, veremos. por eso. Después lo mismo con Kirchner, con los 3 gobiernos, bueno, salvo por el último que tiene 5, pero igual a comparación de la Rúa o de Alfonsín, por él tampoco es mucho. Sí. Y nada, eso Estamos de quise acuerdo. decir yo. A ver, primer elemento. ¿Qué otro elemento ustedes sacarían de esto? De este análisis. Si lo compararan con fluctuaciones económicas, ¿qué podrían decir si lo compararan, si lo hicieran jugar con cuestiones económicas? Nada. ¿Qué dijeron recién? Pasa de... Te fuiste, me parece. Sí, sí. Recién dijeron respecto de lo del peronismo? O sea, que para Ligüen habría menos, que es verdad, digo, en realidad habría como una tendencia a ser menos conflictiva la CGT o la estructura sindical en general cuando se trata de un personaje que sea del Partido Justicialista, que en realidad, sí, es verdad. Digo, convengamos que tiene Cristina en la segunda gestión y Menem en su segunda gestión, tienen 5 paros generales frente a 9 de la Rúa. ¿Qué más? Digo, si lo comparáramos con cuestiones económicas. O con... lo que dijiste del justamente, claro, justamente eso del ajuste que hace que
que tanto Menem, De la Rúa o Alfonsín, en su último periodo, digamos a partir del 85 todo eso, tienda más a tomar medidas que no son tan a favor de la clase obrera o todo ese grupo de personas que justamente son quienes dirigen la CGT o quienes están relacionados a la CGT, entonces tiende más a que los paros o que los conflictos con la CGT sean más de los primeros personajes, digamos, de Alfonsín, Menem, De la Rúa. Estamos de acuerdo. Ahora, también es verdad que si yo acá hiciera, a ver, si pudiese, pero no lo puedo hacer. Pero si, no sé si se ve, ¿no? La flechita esta, la que yo muevo. Sí. Si yo pudiera mover la flechita, mover la flechita, si pudiera escribir como si fuese una pizarra, yo te diría, económicamente esto es así, o sea, es un proceso de depresión gradual que te lleva a que mientras más deprimida esté la economía, más paro general haga, obviamente lo cual es lógico, y eventualmente acá hay un proceso de mejoramiento, se condice con un Menem con menos paros generales, la segunda de Menem es un poco más caótica, esto nos precipita hacia lo que es crisis 2001, quiere decir que acá entenderías esta cantidad de paros generales. Eventualmente 2002 empieza a recuperarse, fíjense que con Duhalde, bueno, son 3 en 2 años, en un año y pico, es bastante. Eventualmente se recupera, el periodo de Néstor y parte del de primero de Cristina macroeconómicamente son excelentes, quiere decir que no tiene mucho sentido hacer un paro general. Lo 2008, 2009 empieza un proceso de decadencia económica del último kirchnerismo, se corresponde con el inicio de actividad sindical contra el gobierno de Cristina. Macri, bueno, de acuerdo al video, habían pasado 8 meses, así que sí tuvo paros generales, pero la verdad que no me acuerdo cuántos. A ver, ¿qué es lo que me interesa que ustedes vean? Es verdad lo que dice el web, parecería ser que la estructura sindical se acciona mucho más cuando quien gobierna no forma parte de la estructura del Partido Justicialista. B, es verdad que la estructura sindical se moviliza muchísimo más cuando la situación económica es mucho más inestable. De hecho, si uno mira menemismo, 10 años de menemismo, es clarísimo cuál de los dos menemismos es más consolidado, más fuerte, y en este caso tiene que ver con Menem de la primera presidencia. Pensemos que Menem tiene 3 paros generales, pero en 6 años de gobierno, porque su primera gestión son 6 años. Entonces, cuando uno mira estos 13 paros generales, en realidad es un montón. 13 paros generales en 5 años y medio, creo que si lo ponemos como en relación a todo esto, a ver, vamos a contar, porque no lo sé. Duhalde 2002. A Macri son ¿cuántos años serían? Como 13 años, 5, 6. O sea, Alfonsín solo tuvo 13 paros generales, tuvo más paros generales que el 2001, 2002, hasta 2015, 2016 que estuvo Macri. Ahora, ¿tiene sentido ese nivel de paros generales? En ese contexto... ¿Sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? Es que, tipo, no me acuerdo mucho de haberlo leído, pero, o sea, no sé si castigarlo tanto, o sea, es como un castigo los paros generales, digamos, porque vos, como que si no le cumplís lo que te pide la CGT, como que no es que te castigan, digamos, pero es como que decís, bueno, si vos no cumplís con lo que nosotros queremos, tu país no va a funcionar porque no estamos de acuerdo, digamos. Entonces, como que por ahí es un castigo grande darte cuenta que todo un país no funciona durante un día. Y si te lo hacen pasar 13 veces, es como un castigo muy grande. Bien, aparte Entonces, del castigo, no sé si... aparte que simplemente el castigo, es una pérdida económica gigante, un paro general. Claro, a lo que voy con castigo es como castigo económico, digamos, Sí. como que se te para el país todo un día. Sí, lo cual es terrible para un país, obviamente, enfrentar un paro general. A ver, cuando uno enfrenta esa hostilidad, o cuando uno se posiciona como frente a esa hostilidad de la CGT, lo que uno tiene que entender es que en realidad la CGT se vuelve hostil por diferentes cuestiones. Una es económica, claramente. Alguna que otra es política. Digamos que la CGT siempre la hemos visto como el brazo del peronismo. Alfonsín al principio de su gestión incluso lo que ha intentado hacer es, aprovechando esa debilidad de la estructura sindical de la CGT, busca como quebrar
esa estructura a través de determinadas leyes que le permitan como que al interior de la estructura sindical vos puedas votar de manera un poco más democrática. No lo logra, eventualmente digo, ataca o por lo menos intenta romper esa estructura corporativa. Y lo cierto es que si uno se pone a pensar, sobre todo cuando uno va avanzando, y vuelvo a este cuadrito de acá, digo, cuando uno va avanzando en estos últimos años, un poco lo que decía Julieta es, en estos últimos años, la realidad es que la situación económica de Alfonsín es bastante caótica, digo, estamos literalmente encaminados hacia la hiperinflación, y Julieta decía que mientras más conflictiva sea la relación con la CGT, obviamente mucho más impacto de choque contra el presidente, mucho más débil la figura de Alfonsín, y Julieta tiró algo que no me parecía menor. ¿Qué es lo que hace? No sé si está Juli todavía, sí, estás acá. ¿Qué es lo que hace Alfonsín para contrarrestar esa debilidad en la que se encuentra Julieta frente a la CGT? No sé si vos creo que eras vos la que lo había dicho. ¿Qué es lo que hace? Sí. Lo que, tipo, pone, ¿cómo se llama? Nada, o sea, crea un pacto y en cierto momento pone como ministro de trabajo, pone Sí, a eso voy. los miembros de este paro, o sea, los que participaron, los pone como ministros de trabajo y en ciertos lugares del gobierno. Sí. No me acuerdo bien cuáles eran los puestos. Sí, Uno era ministro de trabajo y... Uno era ministro de trabajo. nada. No, uno ministro de trabajo, es verdad. Lo que vos decías es, a ver, cuando empieza a estar... me está haciendo reír Olivia, en realidad. Quiero que lo sepa. O sea, estoy frenado, pero es Olivia, pues yo sé que hay un momento de risa con los dos y me la estoy aguantando y dije, está, que salga más simple la cámara. Bien, decíamos, sí, cuando la conflictividad en la CGT sea lo suficientemente extrema, lo que hace Alfonsín es como buscar algunos grandes referentes de esa CGT para incorporarlos a alguno de los ministerios importantes. O sea, la idea es, bueno, a ver, por ahí al tener alguno de los personajes de la CGT gestionando como gobierno, nos va a permitir un poco como calmar las aguas. Lo cierto es que si uno mira el legado de Alfonsín, fíjense que acá recién les estaba buscando, lo había buscado para otro momento, pero no lo posee. Cuando uno mira el legado de Alfonsín, la realidad es que el legado de Alfonsín es de extrema pobreza. Estamos, por ejemplo, fíjense, esto es un archivo así, cuando busqué saqueos Alfonsín. Difundió la nómina oficial de muertos, heridos y detenidos en la serie de disturbios originados por la ola de saqueos en distintos puntos del país. Según el informe, las víctimas fatales alcanzan a 14, 7 en Buenos Aires, 6 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Los heridos suman 80 y los detenidos 21. Después de la jornada sin incidente vivida en el día de ayer, hoy se produjeron algunos disturbios aislados en distintos puntos del país. El último ocurrió en Tucumán, cuando un grupo de 200 personas intentó asaltar un supermercado. En horas de la madrugada, un vehículo que transportaba efectivos de Gendarmería Nacional fue atacado a balazos por desconocidos en el partido bonaerense de General Sarmiento. Mientras, en San Martín, un centenar de personas ingresó violentamente a un comercio dedicado a la venta de comestibles, llevándose toda la mercadería y provocando daños en el local. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Álvarez, afirmó que la situación en las últimas horas ha llegado a normalizarse frente a la jornada de ayer, en la que se registraron numerosos llamados telefónicos amenazando con la existencia de bombas en escuelas. También en San Luis, la policía debió reforzar anoche la guardia de 2 importantes supermercados ante la insistente versión sobre un probable intento de saqueo que nunca fue consumado. En el resto del país se vivió un día de calma, alentado por la implementación de numerosos planes de solidaridad y de entrega de productos básicos para las familias carenciadas. Punto. ¿Qué es lo que me importa que ustedes saquen de esto? Video como del momento, fuente primaria. Cuando uno piensa en que... Sí, se robaba comida, no es que se robaba plata. Tal cual, o sea, comida. Coincido con lo que decís, Juan. A ver, tengamos en cuenta que uno relaciona saqueos con el 2001, pero en realidad cuando uno mira un poquito más para atrás y se da cuenta cuál es el balance de la gestión de Alfonsín, la verdad que es terrible. O sea, económicamente hay un montón de condiciones para reclamarle a Alfonsín un montón de toma de medidas un poco más sólidas, en función de solucionarle la vida a esta gente que eventualmente es la que está saqueando. Estamos, repito, para nosotros el saqueo es 2001, pero en realidad el saqueo, si uno mira y abre el paraguas para ver un poquito más para atrás, se encuentra que en realidad para 1989 tenés los primeros saqueos
¿qué cosa va a calmar esos primeros saqueos o esa primera gran hiperinflación? Digo, ¿quién es el responsable de calmarlo? ¿Cómo es? No entendí. ¿Quién es el responsable de calmar esos saqueos y ese proceso hiperinflacionario que se desata enormemente con los últimos años de Alfonsín? Y Menem cuando pone el plan de convertibilidad. Exactamente. Menem con el plan de convertibilidad en 1991. ¿Estamos? Y eso te permite entender el éxito, en este caso, que va a tener, en este caso, bueno, Menem en su primera gestión. ¿Qué es lo que me importa que ustedes vean? Si uno piensa, a ver, si uno hace una especie de comparación entre el Alfonsín que llega a la presidencia en el 83 y el que termina en el 89, ¿cuál es el balance que ustedes harían? ¿Cuál es el balance de su gestión? ¿Cuál es el balance de la gestión de Alfonsín? Y al principio todo así, apoyado y no sé qué. O sea, en cuanto a lo no económico, ¿cómo se llama? Y sí, ponerle, o sea, mantenía, pero después en la parte económica, o sea, se dio cuenta que no. La gente como que se dio cuenta que no tomó las medidas correctas. Estamos de acuerdo. Yo creo que en realidad al principio empezó con esta idea que decíamos, democracia boba, un respaldo civil importantísimo, un respaldo que se traduce en un montón de momentos en que la gente sale a apoyarlo a full, y que toma medidas originalmente no plenamente para resolver cuestiones económicas, y cuando va avanzando esos 5 años y pico que le toca gobernar, lo que uno empieza a darse cuenta es que Alfonsín empieza a tener grandes problemas económicos, y cuando empieza a tomar medidas económicas no son del todo eficientes al momento de resolver el problema como estructural, y lo que uno se empieza a dar cuenta es que en el 87, fines del 86, 87, 88, ya la gente, medio que el discurso de que la democracia te soluciona todo, nada, se te vino a pique, necesitas soluciones un poco más reales. Y ahí es donde uno empieza a ver como el cambio como de la actitud del electorado, ¿no? Digo, ahí es donde yo siempre digo, Alfonsín, si hay algo que habría que criticarle es lo económico, pero también si hay algo que hay que valorarle es la cuestión como la actitud. O sea, Alfonsín pasa a la historia por ser un tipo que eventualmente se da cuenta de que no lo puede solucionar, que no está en condiciones de poder hacerlo, y es ahí cuando se produce como el pacto, por decirlo de alguna forma, de transición anticipada. Creo que son 6 meses anticipados que él decide finalmente dar un paso al costado, llamar a elecciones, eventualmente la historia que conocemos, que es la llegada de Menem a la presidencia ya por el 89. Llegaron, muchachos, todo el mundo llegó a Alfonsín por lo menos para darle un poco más de luz a una presidencia que para mí de toda la etapa neoliberal siempre queda bastante a oscuras. Mañana seguimos con lo de Menem porque necesito avanzar con la parte histórica y con proyectos estamos bastante bien. Nada más, esperamos entonces, Nico, estaba bien, está bien, probalos. Nada más, nos vemos mañana y cualquier cosa sacamos dudas mañana. Adiós. Chao, profe.